Tito capítulo 3, versículo 5. Amén. ¿Lo tiene? Aleluya. Dice la escritura: nos salvó, oiga, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Leámoslo otra vez, ¿sí? Nos salvó, tiempo pasado, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su gracia, misericordia, por su gracia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Padre, gracias porque tu palabra es verdad. Señor, tú nos estás instruyendo y nos estás capacitando para que crezcamos en fe, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto, Señor. Háblanos a través de la Escritura, danos la capacidad de poder entender, de poder no solo entender, Señor, sino de comprender y atesorar la Escritura y hacer la vida, llevarla, Señor, al hecho, y no solo dejarla en el conocimiento, sino llevarla al hecho de nuestra vida, que afecte todo nuestro entorno, lo que hacemos, cómo vivimos, cómo pensamos, que seamos, Señor, personas, hijos tuyos que vivimos, Padre, tu palabra cada momento, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Aleluya. Hermano, usted sabe que es una contradicción lógica. ¿Sí? Sí sabe que es una contradicción lógica, un oxímoron. Una contradicción lógica es algo que no puede ser, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo le digo un soltero casado. Eso no puede ser, ¿verdad? Entonces esas son las contradicciones lógicas. Yo le digo un círculo cuadrado. No puede ser, ¿verdad? Eso no existe. Entonces es algo que no funciona. Un oxímoron es que yo le diga esa mentira es verdad. Tampoco puede ser. Porque si es verdad, no es mentira. Entonces, esas cosas, hermano, también nosotros las manejamos en la fe. Y muchas veces nosotros afirmamos cosas que no tienen sentido. Como yo lo que le estoy diciendo. ¿Usted conoce a algún soltero casado? Solamente un hipócrita, ¿verdad? Alguien que esté casado y que ande diciendo por ahí, yo soy soltero, porque quiere engañar a las personas. Pero en la realidad eso no puede pasar. Eso no puede suceder. Entonces, amado hermano, una contradicción lógica en la fe es la siguiente: ¿cuántos son salvos en este lugar? ¿Usted es salvo en este lugar? ¿Sí? Amén. Si usted muere hoy, ¿a dónde va? ¿A dónde va si muere hoy? Al cielo. Si usted ahorita ya dice, pues no sé, entonces ya hay una contradicción lógica, porque usted está diciendo, yo soy salvo. Y si muere hoy, ¿a dónde va? Al cielo. Entonces, mire, ¿cuántos nacidos de nuevos hay en este lugar? ¿Usted ya nació de nuevo? ¿Ya nació de nuevo? ¿Usted duda de que usted es salvo? No, esto es una contradicción en la Escritura. Usted no puede decir que usted ya nació de nuevo y afirmar que usted no sabe si muere hoy a dónde es su destino. Eso es una contradicción lógica. Entonces no podemos decir, yo ya nací de nuevo, y a usted le preguntan, ¿estás seguro de tu salvación? Y usted responder, no, eso no se puede. Entonces al momento de que yo afirme que yo ya nací de nuevo, estoy afirmando que yo soy salvo, que yo ya soy salvo. Hay un anatema sobre nosotros como cristianos evangélicos o protestantes, como los queramos llamar. Hay un anatema hecho por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica nos tiene a nosotros como anatemizados. Esa palabra anatema quiere decir malditos, porque nosotros aseguramos que nosotros somos salvos. Entonces, en un concilio, cuando nosotros nos separamos de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica se reunió y hizo un decreto. Y el decreto es: todo aquel, desde el siglo XVI, todo aquel que afirme que es salvo y que se crea salvo, sea maldito.
ese es un anatema que existe sobre la iglesia protestante, sobre nosotros, sobre la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque somos el único grupo cristiano que afirma que ya es salvo. Todos los demás grupos buscan su salvación y andan buscando su salvación, van corriendo detrás de su salvación, tratando de alcanzar la salvación por medio de sus propias obras y fuerzas. Entonces ahí hay algo que nosotros debemos de notar. Entonces vamos a ese pasaje. Mire ese pasaje que está ahí. Es en el pasaje que vamos a enseñar hoy, que vamos a estar para poder entender esto. Como le digo, hermano, es una enseñanza de 1 año y medio que nos tomó acá en la iglesia, pero la regeneración, hoy vamos a hablar de la regeneración, lo vamos a tratar de hacer entendible y rápido. ¿Por qué? ¿Por qué lo estamos haciendo, hermano? Dice Tito 3, Timoteo, 1 Timoteo 3:15, dice que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. O sea, tenemos que aprender la verdad del evangelio. Y una verdad del evangelio es esa. Cuando se hicieron las preguntas, la mayoría de personas respondió. Decía ahí, usted ha nacido de nuevo. Y de 100 personas, digamos que respondieron, 80 personas respondieron sí. Bueno, todos respondieron sí, hermano. Casi nadie respondió que no había nacido de nuevo. Todos respondieron, ¿usted ha nacido de nuevo? Sí, respondieron todos. Y abajo decía, si usted muriera hoy, ¿iría al cielo? No, decía ahí. Y decía, ¿usted es salvo? No lo sé, decía ahí. Entonces ahí hay una contradicción lógica. Amén. Entonces no se había entendido que es el nuevo nacimiento o que es una persona regenerada. Amén. Por eso es que vamos a verlo y lo estamos viendo así. Bueno, Tito 3:5. Vamos ahí la primera palabra. La primera palabra que aparece ahí es nos salvó. O sea que eso ya pasó. Eso está hecho. Eso, hermano, ya sucedió. Usted tiene que estar 100% seguro que usted es salvo, que usted ya lo salvaron, que usted, hermano, ya no está buscando, ya no anda buscando allá afuera, buscando en las religiones, buscando su salvación. No, usted ya la encontró. ¿Cuándo usted encontró la salvación? Cuando encontró a Cristo. Entonces ese es un pasado hecho. Nos salvó. Eso ya lo vimos. La otra parte que sigue ahí. La parte que sigue ahí dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Eso lo vimos en la última Santa Cena. Nosotros somos salvos no por nada de lo que nosotros hayamos hecho. Mi hermano, esta es una parte muy difícil. Esto es algo que cuesta aceptar por el orgullo del hombre. A mí me costó aceptarlo. Y yo he escuchado a varios ministros que cuando han encontrado esta verdad les cuesta, porque uno quiere formar parte. Uno quiere tener ahí su parte, hermano. Uno quiere, no, espérese. ¿Cómo que por obras, no por obras y justicia mía? ¿Cómo que yo no tengo parte ahí? ¿Cómo que no? No, ahí dice, no por algo que tú hayas hecho. No porque tú eres bueno. No porque tú, hermano, fuiste una persona intachable. No, sino que ahí dice, mire, sino por qué dice, responde, sino por su misericordia, por su gracia. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Efesios capítulo 2, verso 8 en adelante. Somos salvos, ¿por qué? Por gracia. Entonces eso ya lo conocemos, eso ya lo sabemos todos. Todo cristiano tiene que conocer eso. Somos salvos, ¿por qué? Por gracia, por su misericordia, no por algo que yo haya hecho. Así que nadie tiene de qué gloriarse. Sigue diciendo, a esta parte vamos a llegar. Por el lavamiento de la regeneración. Dígale al que está a su lado, regeneración. Regeneración. Esa palabra muchos tal vez ya la manejan, pero hoy usted la va a aprender. Póngala ahí en su Biblia, apúntela, o si tiene dónde escribir, escriba regeneración. La palabra regeneración es la palabra en el griego que quiere decir palingeneza. La palabra palingenesa está compuesta de 2 palabras. La palabra patín, que significa otra vez, y la palabra génesis, que significa nacimiento o un nuevo origen. La palabra, entonces, patín y génesis unidas es un sinónimo de
una nueva creación, una nueva persona, un nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra regeneración? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo, eso quiere decir. Quiere decir una nueva persona, ser transformado en un nuevo ser. Entonces, mire, entonces usted ya conociendo el significado de regeneración, usted se da cuenta que la regeneración no sucede por algo que usted haya hecho. Ahí dice, mire, la regeneración no sucede por todo lo que está ahí arriba, sino que sucede solo por misericordia, por gracia, no por algo que usted haya hecho. Usted no puede, como dijo en el diálogo de Jesús y Nicodemo, usted no puede volverse a meter en el vientre de su madre. No podemos. Entonces, ¿qué significa? Dijimos nuevamente, porque vamos como despacio, ¿verdad? Regeneración es nacer de nuevo, ser hecho una nueva persona. Bueno, seguimos avanzando. ¿Cuándo se da que uno nace de nuevo? ¿Cuándo nacemos de nuevo, hermano? Vamos a Juan. Juan capítulo 3. El apóstol Juan en el capítulo 3. Y ahí vamos a entender algo. Entonces la Biblia llama que al cristiano le sucede algo que se llama regeneración. Es regenerado. Nace de nuevo, es hecho una nueva persona. Juan capítulo 3, ¿ya está ahí conmigo? Versículo, vamos a leer desde el 2. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ser salvo, ver el reino de los cielos, ser salvo. O sea, amado hermano, si una persona no nace de nuevo, no puede ser salvo. Así, póngalo así de una vez como una verdad. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Entonces, hermano, allá afuera hay mucha gente que no ha nacido de nuevo. No son salvos. No son salvos. Hermano, pero mi primo es bueno. Mi primo es muy bueno. Mi primo, él no hace nada malo. Si no ha nacido de nuevo, no es salvo. Nadie que no haya nacido de nuevo puede ser salvo. Así lo dice la Escritura. Así, porque el paso para la salvación es nacer de nuevo. Todo el que nace de nuevo es salvo. Todo el que no nace de nuevo no es salvo. Sigamos leyendo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Quién dijo eso? Jesús. Jesús lo dijo, hermano, no lo dijo Pedro, Panchito, no, ¿verdad? El 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer otra vez? Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pausa ahí. ¿Quién lleva a cargo el nuevo nacimiento? El Espíritu. El que no naciere ¿de qué? Del agua y del Espíritu. ¿Ahí qué dice? Dice la regeneración. ¿Y por la renovación de qué dice ahí? Del Espíritu Santo. Entonces, otra verdad grande. ¿Quién te va a hacer nacer de nuevo? El Espíritu Santo. No te va a hacer nacer de nuevo el pastor, no te va a hacer nacer de nuevo tu mamá, tu papá. Yo no puedo hacer que Rachel nazca de nuevo. Ellos ya participaron del primer nacimiento. Por eso ahí dice que no naciere del agua y del Espíritu. Según muchos estudiosos, y yo me adhiero a esa postura, el nacer del agua, muchos dicen que es el bautismo, pero yo me adhiero a la postura donde es el que nace, el que tiene que del agua es el nacimiento humano, que tiene que haber nacido en este mundo para poder nacer espiritualmente. Hay que haber nacido en este mundo, y todos aquí ya nacimos.
Entonces nosotros somos parte, hermano, como padre, yo soy parte del nacimiento de mis hijos, ¿verdad? Pero no puedo, amado hermano, yo hacer que ellos nazcan por segunda vez, que nazcan del Espíritu. Entonces nosotros no podemos hacer eso. ¿Quién es el encargado de hacer que todo ser humano nazca de nuevo? El Espíritu Santo. Entonces ahí es donde usted se va dando cuenta de que por eso dice la Biblia que no por obras, no por ustedes mismos. El que va a hacer que ustedes nazcan de nuevo es el Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién usted le tiene que entregar a su familiar que no ha nacido de nuevo? Al Espíritu Santo, al Señor. El Espíritu Santo trabaja en su vida, de mi tío, de mi tía, de mi primo, de mi mamá. Trabaja de nuevo porque trabajan ellos. Y hermano, entregárselos al Señor para que el Espíritu Santo haga la obra en ellos. Amén. Entonces, sigamos leyendo. Vamos leyendo ahí. El 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Nosotros somos nacidos de la carne. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije. Es necesario nacer de nuevo. ¿Cuándo nace uno de nuevo? Vamos ahora, respóndame esta pregunta. ¿Cuándo nace uno de nuevo? Cuando conoce a Cristo. Pero cuando conoce a Cristo, sucede algo. Apunte esto si quiere, hermano, apunte esto. Mire, vamos rápido, vamos despacio, pero rápido, porque estas son enseñanzas que nos tomaron a nosotros 1 año y medio. 1 año y medio poder trabajarlas, amén. Pero mire, ok, cuando conocemos a Cristo sucede algo que se llama justificación. Apunte esta palabra ahí, justificación. ¿Cuántos son justos aquí? ¿Quién ya fue justificado aquí? Amén. Mire, el primer paso para nacer de nuevo, o sea, ¿cómo se da el nuevo nacimiento? Se da a través de algo que se llama justificación, que la Biblia lo presenta como justificación. Romanos, vamos ahí, a Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Así que aunque digan que nosotros, hermanos, aunque un concilio de otra iglesia a nosotros nos tenga por anatemas por decir que somos salvos, nosotros cantémosle al mundo y gritémosle al mundo entero que somos salvos, hermano. Romanos capítulo 4, ¿está ahí conmigo? Vamos a leer verso 2, Romanos 4:2. Esto sucede cuando uno viene a Cristo. Mire lo que sucede cuando uno conoce a Cristo. El día que usted conoce a Cristo, ¿qué sucede? Romanos 4:2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, mira, hermano, ¿qué está diciendo ahí la escritura? Abraham no fue justificado por sus obras. Y el que tiene, y si alguno aquí fue justificado por lo que hace, esa persona tiene de qué gloriarse delante de Dios. Pero como dice la Biblia, que no por obras, para que nadie se gloríe, sigamos leyendo el 3. Porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿cómo se llega a la justificación? Por medio de la fe, por medio de creer. ¿Qué paso tiene que dar el hombre? Creer. Creer es lo que tiene que hacer el ser humano. Creer. Sigamos leyendo. Pero el 4. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada. ¿Por qué? Por justicia. Ahí está bien salvo, bien claro. Bien claro. ¿Por medio de qué nosotros alcanzamos la justificación? Por medio de la fe, de creer, de la fe. Sigamos leyendo el 6. Mire qué lindo el 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin qué, sin obras. El 7, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Santo Dios. Ahí está claro. Ahí está diciendo, mira, amado hermano, de que usted cuando es justificado por medio de la fe, todos
Isaías capítulo 1, ¿verdad? Versículo 18. Todos tus pecados te son perdonados. El Señor arroja al fondo del mar todos nuestros pecados y no se acuerda de ellos. Si tus pecados fueran rojos como la lana, verán a ser blancos como la nieve. O sea, amado hermano, ahí está diciendo todos nuestros pecados por medio de la fe, todos son perdonados. O sea, mira, hermano, usted ya no tiene que nadie que condenarlo y tacharlo y juzgarlo por sus pecados y su vida pasada. Ni el diablo. Nadie puede venir y decirle, usted, hermano Rodolfo, yo lo conocí hace 5 años y usted, ladrón, mentiroso. Usted dice que usted nada que eso, pero es un ejemplo. Usted no tiene que sentirse como que, ay, no. Mire, hermano, dicen que en la iglesia, mucha gente dice, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia son hipócritas y pecadores hay. ¿Es verdad? Sí, aquí estamos todos los que un día fuimos hipócritas, mentirosos, blasfemos, ladrones, no sé, de todo lo que usted fue en el pasado. Pero el día que creímos por la fe, ese día todos nuestros pecados nos fueron perdonados. Todos. No importa, mire, Rahab era una prostituta y cuando creyó por la fe, dice la Biblia, fue perdonada. No importa si alguien fue asesino, si cree por la fe, es perdonado. Y usted va a decir, como dijo una apologista musulmana, no hay manera más fácil de salvarse que el cristianismo, dijo. Así dijo, porque usted solo va y dice creo y ya se salvó. Eso está facilito, dijo. Usted ahorita tal vez está pensando y el diablo le está diciendo, ay, Dios, solo decir que crees y ya la hiciste, ¿verdad? ¿Tendrá razón esa persona? ¿Tan fácil es salvarse, hermano? No, no es fácil. No es fácil. Entonces, mire, ¿qué pasa ahí? Cuando uno cree, es justificado. Ya vamos a llegar por qué no es fácil. Ya vamos a llegar por qué no es tan fácil como parece. Amén. Bueno, Romanos, va a darle la vuelta y Romanos 5:1. Entonces, ¿qué pasa cuando uno conoce a Cristo? Es justificado por medio de la fe. Cuando uno cree en Jesús, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Dice Hechos capítulo 16, ¿verdad? ¿Está conmigo ya ahí en Romanos 5? Dices, Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Ahí está. Tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya se dio cuenta ahí? O sea, hermano, cuando usted viene a Cristo, usted es justificado. Ahí dice por medio de la fe. ¿Y alcanza qué? Paz con Dios. Alcanza paz con Dios. Ya tiene esa paz entre Cristo y usted. Esa palabra justificado quiere decir, amado hermano, quiere decir en el pasado perfecto, en el griego, es un aristo perfecto. O sea, ya se dio y se da solo una vez. Es un decreto legal. Esa palabra que aparece ahí es cuando el juez declara a alguien inocente. Inocente. Esa es una palabra de corte. De corte. O sea, mira, hermano, ¿cuántas veces Dios puede declarar justificada a una persona? Una vez. No es que Dios hoy te declaro justo hoy, mañana te declaro justo, mañana te declaro justo. No, ahí se da. Cuando Dios lo declara a usted justo, en ese momento usted alcanza la salvación. Inocente es estar enfrente de la corte y usted está ahí y dicen, vamos a dar el veredicto. Y el juez dice, el veredicto para nuestro hermano Salvador, alias el Chamba. Dice, el veredicto para nuestro hermano Salvador, dice el juez, y ahí lo estaban acusando al hermano Salvador de todo lo que lo puedan acusar. Todo lo que usted hizo, hermano, todo lo que usted nos ha contado que hizo, que era tremendo usted, hermano. De todo eso. Y ahí lo tienen enfrente del juez. Y viene el juez y el juez dice, ok, Salvador, aquí está tu veredicto.
justificado. O sea, quiere decir inocente, quiere decir limpio, quiere decir eres libre. Eso significa esa palabra ahí, ya lo declararon limpio. Y usted va a decir, hermano, ¿pero por qué? Ahora apunte otra palabra ahí. Apunte la palabra imputación. Apúntela ahí, imputación. Porque mire lo que dice aquí. Para con Dios, ¿por medio de quién dice ahí? Del Señor Jesucristo. O sea, hay un mediador. Hay un mediador. Ya va a ver usted, pues, entonces, ¿por qué? Ahorita vamos a entenderlo todo claro, hermano. Hay un mediador. O sea, no es porque por usted, no. Es que el juez lo está declarando al hermano Salvador inocente porque él está viendo un mediador. Ahí dice, ok, ¿y quién es ese mediador? Vaya conmigo al libro de Corintios. Corintios capítulo 5 creo que es, sí, verso 21. Corintios 5, 21. Segunda de Corintios 5, 21. Apúntela ahí la palabra imputación, apunte ahí. Porque la justificación, a nosotros se nos imputa la justificación por medio de Cristo. ¿Ya está ahí? Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos, ¿qué dice ahí, hermano? Justicia de Dios en él. O sea, mire, una verdad clave del evangelio. Ese pasaje todos deberíamos de saberlo, hermano, de memoria, de tenerlo subrayado, porque ahí está la respuesta. ¿Por qué Dios nos justifica? ¿Por qué Dios nos justifica? Por la muerte de Cristo Jesús. O sea, dice ahí que el que no conoció pecado, o sea, ya puse de ejemplo al hermano Salvador, ¿verdad? Lo agarramos de nuevo. Todo lo del hermano Salvador lo están declarando, al hermano Salvador lo están declarando justo, perdonado e inocente. Porque alguien que está a la par de él, aquí mi hermano, él nunca había hecho nada. Jamás había hecho nada, dice aquí, el que no conoció pecado, o sea, él no había hecho nada. Pero entonces del juez viene el hermano que está aquí y él dice, yo voy a agarrar el lugar del hermano Salvador. Y todo lo que él hizo, pónganmelo a mí. Todo lo que el hermano Salvador hizo, no importa todo lo que usted hizo, hermano, todo. Él que nunca había hecho nada, él dice, póngamelo a mí. Y toda mi inocencia, toda mi santidad, todo lo justo y recto que yo he sido en toda mi existencia, pónganselo a él. Eso es lo que está diciendo ahí. Eso se le llama imputación. Entonces viene el juez y dice, bueno, ya no miro a Salvador. Hoy en vez de Salvador, hoy lo miro a usted. Y ahora no lo declaro justo e inocente por él, sino que ahora lo declaro justo e inocente ¿por quién? Por él. Y eso es lo que la Biblia, por eso la Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que ¿quién? Que Jesucristo. ¿Quién es el puente para la salvación? Jesucristo. Ok, entonces ahí va esto, mire. Porque así es como lo vamos a ir entendiendo, hermano, porque usted entienda cómo se da el milagro de Dios. Entonces ahora, hermano, él agarró todos los beneficios de él. Y por eso ahora él es justo. Eso se llama imputación. Imputación, las otras religiones, hermano, lo llaman, que dan la imputación, sea por infusión. Pero nosotros no creemos que sea por infusión. Nosotros creemos que la imputación se da por el decreto que Dios hace sobre nosotros. No porque es una infusión de que no, lo declaro ahora justo y de ahí en adelante depende de él. No, así no, es por decreto que Dios hace sobre una persona. Ok, entonces vamos a esto, mire, ¿qué tiene que hacer él ahora? ¿Solo recibir los beneficios de él y ya? No, aquí está la parte de él. Esto es lo que, a esto preste la atención, porque aquí es donde vamos a llegar a conocer la parte de nosotros. ¿Qué tiene que hacer él entonces? Bueno, él ya dijo que todos los beneficios de él ahora se le van a venir a él. Entonces él lo que tiene que hacer es algo que la Biblia llama fe, creer. Si él no cree en todo lo que él está haciendo y en lo que él hizo, no se puede. Porque entonces todo el mundo sería salvo. Todo el mundo sería salvo. No. Entonces, ¿qué tiene que hacer él?
Creer. Ahora vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y en el versículo 37. Hechos 2:37. Porque ahorita viene lo que sucede. Mire lo que pasa con uno. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe, hermano? Si yo le pregunto a usted, ¿qué es fe? Creer. No, pero no es que solo es creer y... No, yo creo. No, mire lo que sucede cuando un hombre cree. Cuando un hombre cree, ¿qué pasa? Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, ¿qué les dijo Pedro? ¿Qué les dijo Pedro, hermanos? Arrepentíos y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué, hermano? Para perdón. ¿Y recibiréis el qué? El don del Espíritu Santo. ¿Cuál es el don del Espíritu Santo? Hacer nacer a una persona de nuevo. Ya lo vimos ahí, lo vimos en Juan. ¿Cuál es el don del Espíritu Santo? Hacer nacer a una persona de nuevo, sellarla, ¡pum!, como un nuevo nacido. Pero ¿cómo se da? ¿Cuál es la parte del hombre? ¿Ya vio cuál es la parte del hombre? Vamos otra vez, léanlo otra vez, el 38. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense. ¿Qué significa creer? ¿Qué significa creer, hermano? Arrepentirse. Ya vio, porque como no es, por medio de la fe. ¿Pero qué es esa fe? Arrepentimiento. Si yo no me arrepiento y digo que yo he creído, no es verdad. Esa es otra contradicción lógica. Otra contradicción lógica es que diga, yo creí, sí, creí en Jesús, en que Él existió hace 2000 años, pero no hay arrepentimiento en mi vida. Eso no es verdad. Eso no es verdadera fe de la que la Biblia habla. La fe y el creer que la Biblia habla acá viene acompañada de arrepentimiento. Por eso, hermano, cuando dimos estas clases estuvimos hablando como 2 meses solo del arrepentimiento. ¿Qué era arrepentirse? ¿Cómo poder alcanzar arrepentimiento? Vamos al 37, porque hay algo que sucede antes en el hombre. 37 dice: al oír esto, ¿qué dice ahí, hermano? Se compungieron. ¿Sabe qué significa esa compungión de corazón? Lo primero que hace el Señor y lo primero que pasa en nosotros cuando escuchamos la palabra, Pedro les estaba predicando, Pedro empezó a predicar el evangelio. Por eso dice que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿Pero oír qué? La palabra de Dios. O sea que usted, ¿qué tiene que hacer? Presentar el evangelio. Y cuando usted presenta el evangelio, y cuando yo presento el evangelio, ¿qué viene en la vida de los seres humanos? Fe. Por eso el Señor dijo: ir por todo el mundo y predicarle a toda criatura, a toda nación. Porque por medio del evangelio se despierta la fe para salvación. Entonces, dice que esa fe empezaron a escuchar ellos, y cuando escucharon, se compungieron. Esa palabra compungir es, hermano, catalicos en el griego, que quiere decir como cuando a alguien le meten un cuchillo en el corazón, que a alguien lo traspasen en el corazón. Agarran un cuchillo, hermano, y le metan a alguien y lo traspasen. O sea, eso quiere decir. O sea, quiere decir, la palabra de Dios, lo que ellos oyeron, los traspasó. Los traspasó, y cuando los traspasó, ellos dijeron: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Ah? Oiga, sintieron entonces lo primero que sucede en el ser humano cuando se le es presentado el evangelio es, sienten ese remordimiento, ese pullón en el corazón. Y ahí es donde uno dice, se para y uno dice: Dios mío, ¿qué soy? ¿Qué hago? Pero cuando uno no había venido a Cristo, hermano, ¿cuántos se recuerdan cuando a ustedes les fue presentado el evangelio? Cuando a mí me fue presentado el evangelio, hermano, entonces yo dije: wow. Y ahora, cuando ya tuve eso que dice que leo mi esposa ahí, cuando ya mi corazón fue traspasado, yo dije: ¿y ahora qué hago? Y me dijeron: arrepiéntete.
Vamos al 3:19, ahí mismo en Hechos 3:19. Hechos 3:19, para que vea que ahí está más claro todavía. Hechos 3:19. Dice, así que arrepentíos y qué, hermano, y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Ya vio qué fácil es? Ya que ya no es tan fácil. Porque ¿qué trae el arrepentimiento? Conversión. ¿Qué es la fe que hay que tener? Arrepentimiento y conversión. Entonces, mira, amados, después de que uno es presentado el evangelio y es traspasado su corazón, viene uno la necesidad de arrepentirse. Y uno pide perdón. Entonces ya es donde uno dice, Señor, perdóname. Señor, aquí está mi vida. Señor, y ahí es entonces donde se da la justificación. Ahí es entonces en ese momento, hermano, donde usted pone su fe en que solo hay alguien que puede perdonarlo, en que no lo va a perdonar San Tomás, San Judas, San Patricio, la Virgen María. No lo va a perdonar su papá, no lo va a perdonar su mamá. Entonces usted sabe que el único que puede perdonarlo de todo lo que usted ha hecho, de todo lo que usted hizo, de la vida que yo he llevado, el único que puede perdonarme es Cristo Jesús. Y usted pone entonces, hermano, su fe en eso. Usted dice, ahora yo sé que hay alguien que puede perdonarme. Y puede perdonarme porque ya pagó por todo lo que yo hice. Y como ya pagó por todo lo que yo hice, ya, hermano, hizo hasta la última gota de su sangre derramó por todo lo que yo hice. Entonces ahora sí, el Padre viene y dice, ok, ¿crees en Él? Sí. ¿Crees en lo que hizo? Sí. Entonces ahora toda la justicia de Él es sobre ti y yo te declaro justo. Eres justificado. Eres salvo. Eres salvo. Eso es la justificación. Y cuando usted es declarado justo, sucede la regeneración. O sea que usted nace de nuevo. ¿Por qué nace de nuevo? Porque todos sus pecados ahora le son perdonados, porque usted ahora es una nueva criatura. Vamos a Ezequiel. Vaya conmigo ahí. Ezequiel 36. Vayan al profeta Ezequiel, capítulo 36. Tal vez nosotros nunca habíamos entendido cómo es que somos salvos, hermano. Pero hoy usted está entendiendo cómo es que usted es salvo. Ezequiel 36, versículo 26. ¿Está ahí conmigo? Ezequiel 36, 26. Léalo conmigo porque este verso es muy importante. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Mire, hermano, esa es la profecía del nuevo nacimiento. O sea, el Señor viene, amado hermano, y esto sucede entonces de que usted, hermano, al ser declarado justo, esa justicia de Dios le da el paso a nacer de nuevo. Y ahí dice, ¿qué pasa cuando una persona nace de nuevo? Cuando una persona nace de nuevo, dice ahí, su corazón es cambiado. Su espíritu ahora es transformado, dice ahí, y recibe un nuevo espíritu, un nuevo corazón. O sea, mire, prácticamente él ya no es el mismo, ya no es la misma persona. Ya no podemos nosotros verlo por lo que él fue antes, porque ahora él, porque ahora mi hermana, porque ahora, hermano, usted ahora tiene un nuevo corazón, un nuevo espíritu dentro de usted. ¿Por qué? Porque ahora hemos sido hechos nuevas criaturas. Entonces, hermano, ¿cómo yo sé que yo nací de nuevo?
¿sigue siendo el mismo? Es que mire, ahora sí podemos responder la pregunta. Porque no solo es de que, ok, ya lo sé, yo voy a responder así de nuevo. No, hazte una evaluación. Hermano, cuando creíste, te arrepentiste. Y si te arrepentiste, te convertiste. O cuando creíste, mire, nosotros hemos tenido algo que es erróneo. Esto es malo, esto es erróneo. Porque nosotros venimos y le decimos a la gente, le hablamos, ¿verdad? Y le decimos a la gente, fíjate que si haces esta oración, porque fíjate que Dios te ama, Dios te ama. Cierra tus ojos, haz esta oración conmigo y decir, Señor Jesús, te necesito, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, amén de sí, ya sos salvo vos, ya hiciste la oración, ya sos salvo. Ese es uno de los errores más grandes que hemos cometido como iglesia cristiana. Solo por esa oración que yo lo puse a hacer a él, no significa que él ya sea salvo. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 10 en adelante, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y se levantó de los muertos, pero dice abajo ahí, y creyeres. ¿En dónde dice? En tu corazón. Serás salvo. O sea que si solo se lleva la primera parte, confesar con la boca, no sirve de nada. Y yo escucho tanta gente que dice en la campaña, 5 confesaron, 5 aceptaron, dicen, 5 aceptaron. ¿Aceptaron qué? En una campaña 50 aceptaron. ¿Aceptaron qué? Aceptaron solo repetir algo que nosotros les estábamos diciendo que repitieran. Y eso que repitieron no los va a hacer salvos. Si no está la segunda parte, ¿creer en qué? ¿Y qué significa creer en su corazón? Ya vimos. ¿Qué significa creer en su corazón? Arrepentirse. ¿Y qué? Y convertirse. O sea que si aquí, hermano, en medio de nosotros hay gente que solo ha dicho la oración, que solo llegó al primer paso y cree que por haber confesado esas palabras hace 1 año, hace 10 años, hace 5 años, ya es salvo y siguió viviendo igual, estás viviendo engañado. Has vivido engañado todo este tiempo, porque la evidencia de que has nacido de nuevo es que ahora ya no sientes igual, ya no vives igual. Porque de un corazón, dice aquí, se te fue puesto un corazón nuevo. Y un nuevo espíritu dentro de ti fue hecho nuevo. Y cuando eso sucedió, amado hermano, cambia nuestra vida. Mire, el ejemplo más claro, hermano, el ejemplo más claro de cómo sucede eso, nosotros lo vemos en el Gadareno, en el capítulo 6, 8, ¿verdad? De Lucas, de Mateo, 5, de Marcos. ¿Cómo estaba el Gadareno? El Gadareno estaba, hermano, mire, tirando patadas por todos lados, estaba endemoniado, nadie se le acercaba, todo el mundo, hermano, le tenía miedo. Dice que se pasaba en el cementerio, en las bóvedas, hermano, todos lo conocían porque era un endemoniado. ¿Cómo te conocían a ti en el mundo? ¿Cómo te conocían a ti en tu vieja vida? Yo sé que aquí había gente que no tenía buena fama, hermano. Tenía fama de que no perdonaba nada. Era estafador, adúltero, de todo. A ese sí lo conocían al Gadareno. El Gadareno era un endemoniado. Pero mire, hermano, llegó Jesús, lo vio Jesús, y aquel demonio, amado hermano, que estaba ahí, que dice que entró de 7 hombres y no lo podían, conoció a Jesús. Jesús le ministra la liberación, Jesús lo libera, Jesús saca de él todos los demonios, le regala el nuevo nacimiento. Él cree en Jesús, ese Gadareno cree en Jesús. ¿Y qué sucede cuando él cree en Jesús? Aquel que estaba, hermano, peleando por todos lados, gritando por todos lados, dice que cuando ya Jesús lo conoció, cuando ya Jesús le puso un nuevo corazón y un nuevo espíritu, dice que aquel lo encontraron así, miren. Así lo encontraron, miren, en la bóveda cantando,
Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Cambiado totalmente. Transformado totalmente. Ya no era el endemoniado. Y viene Jesús y le dice, ahora ¿sabes qué? Así como estás ahora, te me vas para donde tu familia y les das testimonio de que ahora has nacido de nuevo. Y se fue a dar testimonio de que había nacido de nuevo. O sea, mire, hermano, en pocas palabras, cuando usted ha nacido de nuevo, la gente tiene que verlo. Se tiene que notar, hermano. Ya no tienen que decir nada. Ese sí es mentiroso, engañador, estafador. Yo lo he visto que casado y lo he visto mandando mensajes a otras mujeres. Yo lo he visto. No, hermano. Eso es una evidencia clara de que necesitamos entonces nacer de nuevo. Y si ya dimos el primer paso, que es confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, solo vamos al segundo paso. Arrepintámonos y convertámonos. Y cuando pase eso, nos van a declarar justificados. Y cuando nos declaren justificados, mi hermano, qué bonito es vivir consciente que uno ya es justificado. Porque cuando uno vive consciente que uno es justificado, ya no anda buscando las cosas por sus propias fuerzas. Uno se goza, amado hermano. Cuando yo entendí que yo ya era justificado, hermano, y vi las evidencias que el Espíritu Santo ha hecho en mi vida, porque ahora, hermano, uno ya no puede pecar libremente. ¿O a poco usted puede pecar libremente? No, yo ya no puedo pecar libremente. Ya no, mire, hermano, yo era malcriado y a mí me pasó las del Gadareno. Cuando yo conocí a Cristo, hermano, y me arrepentí de mis pecados, yo estaba sedita así, me quedé sentado, mire, hermano, y yo era bien malcriado, hermano, abusivo. Pero ese día cuando salí, regresé a mi casa, hermano, yo ya no podía decir malas palabras. Yo quería decir malas palabras y a mí me decían, porque nosotros jugábamos y nos tratamos con los compañeros, hermano, de que no nos saludábamos, de que, hola, ¿cómo estás? No, nosotros nos saludábamos de que, como pipiri, 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 así. Pero ya cuando yo me encontré con ellos en la cuadra, ¿cómo están, muchachos? ¿Cómo están? En el colegio, hermano, a mí me conocían. En el colegio a mí me conocían por ser. Yo le hice daño a muchas personas, hermano. Yo le hice daño a muchas personas. Pero cuando conocí a Cristo, amado hermano, y regresé al colegio después de haber conocido a Cristo, me sentaba hasta atrás, hermano. Me sentaba y todos los que me conocían llegaban y ¿qué pasó vos? Que no sé qué, vámonos aquí. Y me pegaban en la cabeza. ¿Qué pasó? ¿Qué te está pasando? Ya no pude ser igual. ¿Por qué? Porque había nacido de nuevo. Un nuevo espíritu me habían dado. Un nuevo corazón se me había sido dado. Entonces, hermano, esa es una de las evidencias. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Sí? Ahora sí entiende usted entonces cómo se da la salvación. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces puede usted nacer de nuevo? Una. No puede estar naciendo de nuevo cada 5 días, ¿para qué no? ¿Qué es lo que hace el Señor en nosotros después de que nacemos de nuevo? El Espíritu Santo sigue una obra en nosotros que se llama santificación progresiva y santificación posicional. Nos va cambiando, transformando, cambiando, renovando. La obra del Espíritu Santo se va haciendo en nosotros. Pero viva, hermano, con la alegría y viva ahora, amado hermano, con la seguridad y certeza de que usted es salvo porque ha nacido de nuevo, porque usted se arrepintió, porque usted, amado hermano, fue justificado. Ya usted lo declararon justo.
y eso es bonito, porque mira, hermano, qué feo es no tener la certeza de ser justificado y estar enfermo. Porque usted dice, si me muero, ¿qué va a pasar conmigo? Si me pasa un accidente y me estrello en el carro, ¿qué va a pasar conmigo? Hermano, uno vive caminando consciente de que si ese día llegó el día de colgar los tenis, directo al cielo, directo allá. Pasa adelante, siervo. En lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gózate en la presencia de tu Señor. Y usted deja el evangelio de las obras y el evangelio de los hombres y empieza a vivir el evangelio de Cristo, glorificando a Cristo, buscando a Cristo, enseñando a Cristo. Entonces hay una gran diferencia en aquel que todavía anda buscando la salvación, aquel que ya la encontró. Porque el que ya la encontró empieza a vivir como un salvo, como un justificado, como un nacido de nuevo. Usted dice, la iglesia está llena de hipócritas y mentirosos porque aquel dice que es cristiano y miren cómo vive. Y es verdad, hermano. No todos en las congregaciones han nacido de nuevo. No todos. Entonces la gente se equivoca y dice, ¿puede un cristiano hacer eso? Porque yo he visto que los cristianos hacen tal cosa, hacen tal cosa. Él va a una iglesia, dice que es cristiano, pero no ha nacido de nuevo. Porque por sus frutos los conoceréis. Entonces ya veo que es muy linda la doctrina del Señor. Es muy lindo como la Biblia nos presenta, pero no es tan fácil como aquella mujer dijo, qué fácil ser cristiano, solo es de creer y qué fácil. No, ¿va que no es así? Es que están las evidencias en nosotros de lo que ya somos ahora. Termino con esto. Corintios, segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo, ¿ya está conmigo ahí? Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos ya están en Cristo? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es ahí? Nueva criatura. ¿Qué significa regeneración? Nueva criatura. O sea, es regenerado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Es que regenerado es. Las cosas viejas ya pasaron. Y ahora usted es una nueva criatura porque todas las cosas son hechas nuevas. ¿Y qué dice el 18? Y todo esto proviene de quién, hermano? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de quién? De Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ya vio, hermano, por qué la iglesia ha tomado ahora un giro de que Cristo, Cristo aquí, Cristo allá, Cristo aquí, Cristo allá, Cristo aquí, Cristo allá, porque la escritura lo pone como Cristo todo. Cristo es el todo, porque por medio de Cristo es que nosotros entonces, hermano, somos salvos, justificados, reconciliados por medio de Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a dejar afuera al que por medio de él alcanzamos nosotros todo? No se puede. Por medio de Cristo. Ahí dice, mire, por medio del 18, qué lindo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Entonces usted hoy aprendió, resumiendo, usted hoy aprendió, hermano, imputación, justificación, reconciliación, regeneración. Esas palabras que no se le olviden. Apúntelas ahí. Porque hoy nosotros podemos decir que somos salvos en el Señor. Mire, le dije que ya había terminado, pero solo lea porque este pasaje se lo quiero dejar. Y nos ponemos en nuestros pies. Juan capítulo 1, versículo 12.
Juan 1:12. Juan 1, bueno, veamos en el 11. Juan 1:11. Juan 1:11. Y vamos a leer hasta el 13. Porque mire lo que dice. ¿Ya está ahí? Juan 1:11, 13. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Oiga, más a los que lo recibieron, o sea, yo, más a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre. Pero ya vimos qué significa creer. Les dio, ¿qué, hermano? La potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero mira el 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que de qué, sino de Dios. O sea, usted cuando lo declararon justo y lo justificaron, lo engendró Dios de nuevo. Usted volvió a nacer, nació del Espíritu y hoy usted es una nueva criatura.